Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el Dr. Miguel Tapia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de 3 herramientas gratuitas de parte del sitio de New England Journal of Medicine que para lo único que ustedes requieren para acceder a estas herramientas es registrarse, cuestión de 5 minutos aproximadamente. Lo bueno es que son unas herramientas que están muy actualizadas. Normalmente algunas cosas son diarias y otras cosas son de manera semanal, y lo que tarda un poco más son los casos interactivos, que pues vamos a dejar como el plato fuerte. Vamos a empezar con las dos cuestiones un poquito más pequeñas, más rápidas y que normalmente son diarias. Primero tenemos lo que es el Image Challenge, que sería como el reto de imagen, y pues vamos a entrar. Aquí podemos ver más o menos de qué va. Este ya lo contesté, pero básicamente lo que te ponen de inicio es un caso clínico y la imagen, que es básicamente lo más importante. Tenemos esta imagen de aquí y con base en esto lo que tenemos que hacer es dar un diagnóstico pues de primera impresión. En este caso la respuesta es un osteosarcoma condroblástico, y lo bueno es primero que te da retroalimentación en cuestión a si estuvo bien o si estuvo mal, y además te da más o menos las estadísticas de cómo contestaron las demás personas, y en último término te da una pequeña embarradita de lo que es el diagnóstico en cuestión y por qué fue correcto. Aquí tenemos algunas cuestiones clínicas de lo que es el osteosarcoma condroblástico, y aquí podemos ver este tipo de imágenes diariamente y de qué fueron los casos pasados. Por ejemplo, podemos entrar a esto, que es esta foto que de hecho sea un poquito impresionante, y tenemos pues más o menos lo que es el caso clínico para que vean: hombre de 27 años, pues esto ustedes lo pueden leer. ¿Qué es? Aquí tenemos algunas opciones, y en cuestión de lo que podemos ver es que es un paciente que tiene 6 semanas de fiebres, lo cual poco pérdida de apetito, sudores nocturnos, pérdida de peso y algunas otras cosas. Con esto, ¿qué podríamos sospechar? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de una endocarditis. ¿Por qué? Porque tenemos esto de este aneurisma de la arteria ulnar o cubital. Pero bueno, vamos a ver. Entonces tenemos que la respuesta es correcta, y aquí nos va a dar otra vez una pequeña embarradita de lo que es la endocarditis infecciosa. Pero vamos a regresar para ver otra cuestión. Entonces, otra de las herramientas gratuitas que me gusta mucho es esta, que es la pregunta de la semana. Normalmente es una muestra de otro servicio de paga que tienen, que es este de New England Journal of Medicine Knowledge Plus, que es una herramienta para residentes generalmente de medicina interna, muy completa pero también bastante carita. Pero el punto es que tenemos estas preguntas gratuitas, y que además no solo es la pregunta, sino toda la explicación que nos dan. Aquí tenemos la causa más común de una pérdida progresiva de la función cognitiva en un paciente de 87 años que tiene alguna ayuda auditiva y tiene una impactación bilateral de cerumen. Se hace un test de VEVA y se lateraliza a la derecha, y un RINE positivo bilateral. Entonces aquí tenemos estas opciones. Esto es una cuestión de recordatorio de la clase de otorrinolaringología de estos dos test y qué significaba más o menos. Entonces, si no mal recuerdo, esto tiene que ver con una pérdida que es conductiva y que es mayor del lado derecho, que sería esta opción. Tenemos otras opciones de presbiacusia, tenemos de una otitis media crónica, otosclerosis y un neuroma, un neurinoma del lado acústico del lado derecho. Entonces estas serían otras cuestiones, y pues vamos a ver. La respuesta es correcta, y el punto es que acá tenemos toda una explicación, ustedes pueden ver, y con sus respectivos artículos, que generalmente son artículos recientes y son artículos muy buenos. Entonces esta es otra herramienta que ustedes no deben de perderse. Esta es semanal. Entonces vamos, la imagen es diaria, la pregunta de la semana por obvias razones es semanal, y lo que nos queda es verdaderamente el plato fuerte. ¿Qué es esto? Aquí tenemos en multimedia, tenemos los casos clínicos interactivos, que son muy buenos. ¿Por qué? Porque no es el típico caso clínico y nada más. El punto es que aquí hay estudios, aquí en algunos casos se pueden ver un estudio de imagen, y
Otra cuestión es la orientación de diagnóstico diferencial que tiene, que es una parte que me gusta mucho. Entonces vamos a entrar al caso clínico. Entonces aquí tenemos la presentación. Estos casos clínicos es muy variable cada cuando los suben. En general más o menos es uno al mes, pero es variable realmente. Entonces es de que estén pendientes. Aquí vamos a tener la presentación del caso. Ahorita por motivo de tiempo me lo voy a saltar y lo único que quiero que vean es qué contiene el caso clínico, porque si lo contestaran nos tardaríamos mucho. Entonces aquí pueden ver, normalmente se da una historia clínica, normalmente también datos relevantes y hallazgos positivos y lo negativo. Aquí tenemos todo lo relevante en cuestión de historia médica, esta llamada anamnesis de historia social, familiar, alergias y medicaciones. La verdad es que no tengo ni idea. Aquí tenemos esta parte importante que es, si tuviéramos el paciente, después de hacer toda la parte de la anamnesis pasaríamos a la exploración física y podemos seleccionar qué podemos revisar. Por ejemplo, aquí cabeza y cuello. Y tenemos lo que se encontró: conjuntiva sin ninguna alteración, escleras anictéricas, faringe sin, digamos que es una paciente eufaringia, las membranas mucosas húmedas, eutiroidea y sin adenopatías cervicales. Entonces lo mismo para todas las examinaciones físicas, digamos generales, que podríamos realizar. Aquí seguimos. Aquí se le hace un estudio. La evolución es que se le da acitromicina después de un curso de 5 días y aparentemente por una NAC, y le hacen estos estudios. Y aquí como pueden ver, ya tenemos el estudio, lo que sea que hayamos interpretado como tal. Y tenemos las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que el hallazgo que tenemos en estas radiografías? Aquí la verdad ni vi la radiografía, pero vamos a asumir que había neumonía, ¿no? Y la respuesta era neumotórax. Aquí tenemos y nos va a ir diciendo por qué fue esto y por qué las respuestas incorrectas pues precisamente son incorrectas. Seguimos. Tenemos aquí un recordatorio de lo que es un neumotórax espontáneo, primario, secundario. Y como pueden ver, del primario podemos valorar más cosas: fisiopatología, factores de riesgo, lo que ustedes quieran. Seguimos. De aquí este caso sigue evolucionando, se transfiere al hospital. Aquí tenemos otra pregunta. Seguimos contestando sin ver. Pues salió bien por alguna razón. Que esto es importante. ¿Qué haríamos después? Y aquí tenemos muchas opciones, y el punto es que más o menos, además de tener el caso clínico y el diagnóstico preciso, es importante saber el manejo. Por este lado son muy buenos estos casos. Entonces, si le haces una toracoscopía, te dice, pues es una opción de tratamiento adecuado, y te va a dar comentarios de lo que sea. Y puedes agregar más, y si en determinado caso tienes una negativa o que está mal, te va a decir por qué. Por ejemplo, no se debe de administrar este inotrópico, y aquí te va a decir por qué. Entonces aquí podemos determinar en el punto en el que creamos que ya es suficiente, pues podemos darle en seguir. Aquí tenemos un poquito más en cuestión de un neumotórax de tensión, porque este caso pues ya evolucionó. Seguimos. Aquí también nos habla a veces de procedimientos. Aquí tenemos que se le hizo una tomografía y van a ver todos esos quistecillos que están ahí. Aquí tenemos una cuestión un poco más de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, causas que provocan esta enfermedad quística, infecciosas, y aquí podemos ver que hay muchas. Y lo bueno, cada una va a tener su comentario y sus discrepancias. Entonces vamos a aprender muchísimo, no solamente de la patología, sino de todo el diagnóstico diferencial que hay en torno a esta. Aquí tenemos más preguntas. Aquí ni idea, vamos a seguir contestando al azar. Va a seguir avanzando. Nos vuelve a hablar de otras patologías, aquí que es linfangioleiomyomatosis. Más de imagen abdominal. Aquí tenemos otros estudios de esta toracoscopía asistida por video, y tenemos algunos hallazgos más en cuestión de patología. ¿Qué medicaciones se ha visto que estabilizan la acción respiratoria forzada en un segundo en pacientes con linfangioleiomyomatosis? Entonces, no tengo idea. Aquí vamos a contestar nuevamente. Y tenemos que es el sirolimus. Nuevamente el azar jugó a nuestro favor. Seguimos. Aquí tenemos acerca del manejo y los resultados y lo que debemos de esperar de la evolución de la enfermedad con el tratamiento. Aquí tenemos algunos puntos que aquí los llaman de aprendizaje, y de todas maneras podemos revisar toda la información que ya se nos había presentado de manera individual, y al final nos va a decir cuál fue nuestro score
que en este caso fue 50%, entonces nos fue relativamente bien en cuestión de probabilidad, y el promedio que tienen los demás usuarios. Entonces estos casos clínicos son buenísimos, son muy recomendables, felizmente son gratuitos porque como ustedes pueden ver, la información que hay detrás y todo lo que se tiene que hacer detrás de uno de estos casos clínicos es muy valioso. Entonces hay que aprovechar que es gratuito, lo único que requerimos es registrarnos y saber inglés, no hay nada más. Entonces estas son estas 3 herramientas de New England Journal of Medicine que quería recomendarles, gratuitas, para que ustedes puedan practicar con casos clínicos y en general pues aprender, porque hay muchas vertientes de lo que podemos aprender, desde imagenología, de preguntas directas y síndromes, porque generalmente se basan más en estas preguntas en síndromes, y casos clínicos como tal. Pues nada, espero que lo utilicen, que les sirva. La oferta educativa gratuita de New England es mucho más grande, entonces los invito a ver lo que a ustedes les interese. Me despido de ustedes, muy buenas noches y hasta luego.